Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta sesión de nuestro seminario de la Maestría en Ciencias Matemáticas. Esta ocasión nos va a compartir una plática uno de nuestros estudiantes de licenciatura, que está por terminar la licenciatura, está ahorita en octavo semestre. Es un muchacho muy entusiasta, además de muy inquieto. Es una de las estrellas que tiene la facultad. Y bueno, él se llama Jordi de Jesús Oseguera Martínez y nos va a platicar sobre topología sin puntos. Adelante, Jordi, gracias. Perdón, al parecer se le fue la conexión, ya está. Tal que el vacío y X están en esa familia. Si tenemos una... Jordi, no se ve tu presentación, se cortó la comunicación y se botó la presentación. ¿Se la puede compartir de nuevo, por favor? ¿Ya se ve? Ya, y si puede volver a iniciar, que no se escuchó. Sí, pues vamos a empezar con unos conceptos de topología, ¿no? Y pues, lo primero es la definición. Ya sabemos que una topología es una colección de subconjuntos de X, tales que el vacío y X están en esa familia. Si tenemos una colección arbitraria en esa familia, entonces su unión también está ahí. Y si tenemos una colección finita, la intersección de esos elementos también está en la familia, ¿no? Y al par X, tau le llamamos espacio topológico y a los elementos de tau les llamamos abiertos. Si tenemos un conjunto en un espacio topológico y su complemento es abierto, decimos que ese conjunto es cerrado, ¿no? Y vamos a denotar con C a la colección de conjuntos cerrados en un espacio topológico, ¿no? Entonces, por la definición y las propiedades que cumplen los abiertos, pues es fácil ver que la familia C es cerrada bajo intersecciones arbitrarias, uniones finitas, y además el vacío y X también están en esa colección de cerrados. Por ejemplo, si tenemos un conjunto X, podemos definir tau dis como toda la colección de los subconjuntos de X, y esa es una topología a la que llamamos topología discreta, ¿no? También podemos definir tau in como la familia que tiene al vacío y a X únicamente. Eso también es una topología y la llamamos topología indiscreta, ¿no? Pues ya sabemos, ¿no? En R2, por ejemplo, un conjunto es abierto si para cada punto podemos meter una bola de algún radio dentro de ese conjunto, ¿no? Si tenemos un espacio topológico y un subconjunto de X, entonces vamos a definir el interior de S como la unión de todos los abiertos que están contenidos en S, ¿no? Dado que estamos uniendo abiertos, pues esa unión resulta ser un abierto también, ¿no? Entonces el interior de un conjunto S es un conjunto abierto. Y además, como estamos uniendo cosas que están metidas en S, el interior de S también está dentro de S. Y también vamos a definir la cerradura de S como la intersección de todos los cerrados que contienen a S, ¿no? Como estamos intersectando cerrados, pues resulta ser un cerrado también. Y además contiene a S. Entonces no es difícil ver que el interior de un conjunto S es el abierto más grande contenido dentro de S, y la cerradura de S es el cerrado más pequeño que contiene a S. Otro concepto que sabemos es el de continuidad, ¿no? Si tenemos dos espacios topológicos, decimos que una función continua de X a Y es continua si para cada abierto en Y su preimagen es un abierto en X, ¿no? Y decimos que dos espacios topológicos son homeomorfos si existe una función continua de X a Y
que es invertible y además su inversa es continua. Bueno, ya sabemos que la clase de espacios topológicos, junto con las funciones continuas entre ellos, forman una categoría que denotamos top. Muy bien. Para terminar con esto de topología, pues vamos a recordar los axiomas de separación, ¿no? Uno es el T0, y decimos que un espacio topológico es T0 si para cualesquiera dos puntos distintos existe un abierto tal que tiene a uno y no tiene al otro, ¿no? Y decimos que este 1 si para cualesquiera puntos distintos existe un abierto tal que tiene a uno y no tiene al otro. La diferencia es que pues en el T0 pasa alguna de las dos y en el T1 pues pasan ambas, ¿no? Y un espacio topológico es T2 si para cualesquiera puntos distintos existen abiertos disjuntos tales que uno tiene a un punto y el otro tiene al otro punto, ¿no? Y ya con estos conceptos básicos de topología, ya lo vamos a dejar esta parte acá y vamos a empezar con lo de con los primes. Bueno, aquí el dibujito para ilustrar los axiomas de separación. Y, bueno, lo que me falta decir es que ya sabemos que los T2 son T1 y los T1 son T0. Bueno, si tenemos un conjunto X, un orden parcial en X es una relación binaria que satisface esas tres propiedades, ¿no? La reflexividad, o sea, X es menor o igual a X para cualquier X. La antisimetría, si X es menor o igual a Y y Y es menor o igual a Y, entonces X es igual a Y. La transitividad, si X es menor o igual a Y y Y es menor o igual a Z, entonces X es menor o igual a Z. Y en ese caso vamos a decir que este par, X con la relación, es un conjunto parcialmente ordenado, abreviado POSET. Y como ejemplos, pues ya sabemos cualquier colección de los números reales con el orden que se tiene ahí, va a ser un POSET. Si nos agarramos cualquier conjunto X, el potencia con la inclusión es un POSET también. Y si nos agarramos la colección de números naturales con la relación de divisibilidad, eso también resulta ser un POSET. Muy bien. Si tenemos un POSET, X un punto en X y S un subconjunto de X, vamos a definir la cerradura superior de X como la colección de todos los elementos en X que son mayores o iguales a él. Y la cerradura superior de S como la unión de las cerraduras superiores de todos sus elementos. También vamos a definir la cerradura inferior de X como la colección de todos los elementos en X que son menores o iguales a él. Y análogamente la cerradura inferior de S como la unión de todas las cerraduras inferiores de sus elementos. Y vamos a decir que este subconjunto S es superior cerrado si pues coincide con su cerradura superior, ¿no? Y va a ser inferior cerrado si coincide con su cerradura inferior. Muy bien. Bueno, estos conceptos ya los conocemos. Si tenemos un POSET, X un subconjunto de P y Y un elemento de P, decimos que Y es un ínfimo para X si Y es cota inferior para X, es decir, Y es menor o igual a todos los elementos de X. Y además, si tenemos cualquier otra cota inferior Z, entonces Z es más chico que Y. Esto es lo que ya sabemos, ¿no? El ínfimo es la máxima cota inferior. Y pues algo que se puede mostrar fácilmente es que si tenemos un POSET, entonces X tiene a lo más un ínfimo. Es decir, si hay ínfimo, pues es único, ¿no? Y en caso de que exista, vamos a denotarlo así, ¿no? Como una cuña X, ¿no? Eso va a ser el ínfimo de X. Análogamente vamos a definir el supremo. Si tenemos un elemento Y, vamos a decir que es cota superior para X. Si es mayor o igual a todos los elementos de X. Y vamos a decir que es supremo si aparte de ser cota superior se cumple que para cualquier otra cota superior
este Y es más chico, es decir, es la mínima cota superior, ¿no? Y pues también se puede mostrar que en caso de que exista ese supremo es único, ¿no? Y bueno, en el caso de que exista lo denotamos así, ¿no? Como una cuña, como esa de O en lógica. Bueno, si existiera el ínfimo del vacío, tendría que ser el elemento más grande de P, ¿no? Porque pues para el vacío cualquier elemento de P va a ser J inferior, entonces la más grande sería el más grande de P. Y si existiera el supremo del vacío, pues tendría que ser el elemento más pequeño de P, porque igualmente para el vacío todos van a ser cotas superiores, entonces pues la mínima sería el más pequeño de P. Y pues si existen esos dos, los vamos a anotar así, ¿no? Como una T y con una T al revés, ¿no? Si tenemos un poset, decimos que esa es una latiz completa si cada subconjunto de X posee supremo, ¿no? Si tenemos un poset y en ese poset cada conjunto tiene supremo, vamos a decir que es una latiz completa. Se puede probar, bueno, es fácil, que si tenemos una latiz completa, entonces cada subconjunto de X también tiene ínfimo. Y pues esto es fácil, ¿no? Porque si tenemos un subconjunto de X, el ínfimo de S va a ser el supremo de la colección de cotas inferiores de S. Y así se muestra pues esta proposición. Y ahora sí vamos a definir lo que es un prime. Decimos que una latiz completa es un prime si los ínfimos finitos se distribuyen sobre los supremos. Es decir, si tenemos un punto X y un subconjunto Y de X, entonces cuando hagamos el ínfimo de X con el supremo de Y, pues eso nos va a dar el supremo de los elementos que se obtienen de hacer el ínfimo de X con Y para cada Y en Y. Y esto se ve medio raro, pero si piensan, por ejemplo, en el poset de subconjuntos de un conjunto con la inclusión, pues aquí en vez de de este símbolo de ínfimo pone la intersección y en lugar de este símbolo de supremo pone la unión, pues les va a quedar la distributividad que ya sabemos de conjuntos. Entonces esto no es tan raro, ¿no? Entonces, a eso le vamos a llamar prime. Entonces acá puse otro ejemplo. Si tenemos un espacio topológico X tau, entonces resulta que tau con la inclusión es un prime. Y además si tenemos un subconjunto U de tau, entonces el supremo de U es la unión de los elementos de U. Y el ínfimo de U es el interior de la intersección. ¿Sí? Muy bien. Este otro ejemplo es el prime que es bastante trivial. O sea, solo tiene al 0 y al 1. Y pues obviamente el 0 es más chico que el 1, ¿no? Este prime lo vamos a anotar con un 2, así como marcadito. Y se llama prime de Sierpinski. Esos son dos ejemplos que nos interesan. Si tenemos dos primes, vamos a decir que una función de A a B es un morfismo de A a B si preserva ínfimos finitos y supremos, ¿no? Bueno, algo que ya no dije es que ya no vamos a estar cargando con la relación de menor igual, ¿no? Ya, y A y B son primes, pero bueno, ya se entiende que ahí está la relación. Y resulta que entonces la clase de estos primes con los morfismos entre ellos forman una categoría que se nota como FRM. Y bueno, un ejemplo de un morfismo de primes, si tenemos dos espacios topológicos, y F una función continua de X a Y, entonces nosotros ya sabemos que la topología en X y la topología en Y son primes. Entonces, un morfismo de primes entre ellos, pues va a ser que le puse omega F, que va a ser la que a cada abierto en U le asigna su preimagen bajo esta función continua F. O sea, como F es continuo, pues esto obviamente cae.
en los abiertos de X. Y ya sabemos que la preimagen de una función abre intersecciones y uniones. Así que esto en efecto es un morfismo de frames. Muy bien. Y ya con eso, ahorita nos quedamos ahí con lo de frames. Y vamos a ver la definición de sistema topológico. Entonces, si tenemos un conjunto X a un frame y este simbolito una relación de X en A, entonces vamos a decir que esta terna X a esta relación es un simbolito, es un sistema topológico si se satisfacen estas dos condiciones, ¿no? Si tenemos un subconjunto finito S de A, entonces X está relacionado con el ínfimo de S, sí, solo si X está relacionado con A para todo A en S. Y si tenemos un subconjunto S de A, entonces X está relacionado con el supremo de S, sí, solo si X está relacionado con A para alguna en S, ¿no? Y eso en realidad no es tan raro, ¿no? Porque si pensamos en esa relación como la pertenencia y en este ínfimo como la intersección, pues vamos a tener que X pertenece a la intersección de S si X pertenece a A para todo A en S, ¿no? Que es lo que ya sabemos. Y podemos pensar lo mismo para la de abajo. Entonces, estas dos condiciones no son tan raras. Si tenemos un sistema topológico, una terna XA relación, entonces vamos a llamarle a X los puntos de D y lo vamos a escribir así. X es igual a PT de D. Y a les vamos a llamar los abiertos del sistema topológico y lo vamos a anotar con A igual a omega de D, ¿no? Y un ejemplo de un sistema topológico, pues como les decía, es si tenemos un espacio topológico X, tau, entonces esta terna, que es X tau pertenencia, es un sistema topológico, ¿no? Y bueno, tenemos esta proporción que no es difícil, ¿no? Si tenemos un sistema topológico de X un punto de D y hay D abiertos, entonces X está relacionado con el máximo, X nunca está relacionado con el mínimo. Si X está relacionado con A y ya es más chico que B, entonces X está relacionado con B. ¿Sí? Pues también si tenemos D y E, dos sistemas topológicos, podemos definir lo que significa una función continua entre ellos. Entonces, una función continua entre D y E, pues va a ser, en realidad no va a ser una función, va a ser un par de funciones, ¿no? Y va a ser un par, a la primera función la voy a entrar PTF y a la segunda omega F. La función PTF pues va de los puntos de D a los puntos de E y solo le pedimos que sea una función, ¿no? La función omega F va de omega de E a omega de D. Y a esta sí le vamos a pedir que además sea un morfismo de frames. Y además vamos a pedir que haya cierta consistencia entre estas dos funciones. Y esa consistencia es esto, ¿no? Si X está relacionado con la imagen de B bajo omega F, eso pasa así solo si la imagen de X bajo puntos, la función puntos F, está relacionado con B, ¿no? Y bueno, eso no, eso se ve raro, pero pues igual piensen en la relación como la pertenencia y en este omega F como una preimagen. Entonces X está en la preimagen de algo, sí, solo sí, su imagen está en ese algo, ¿no? Un ejemplo, pues es el básico, es la que llamamos identidad. Si tenemos un sistema topológico D, vamos a definir la identidad de D a D. ¿Cómo? Pues tenemos que dar las dos funciones que la componen. La función puntos D, pues va a ser la identidad en los puntos, y la función omega D y D va a ser la identidad en omega D, ¿no? Y se puede ver que esta es una función continua. Pues sí, solo hay que ver que cumple estas dos, ¿no? Y como les decía, otra vez, si tenemos espacios topológicos X y F una función continua entre ellos, entonces pues a estos espacios topológicos ya sabemos que les corresponde un sistema topológico, X tau pertenece y Y tau pertenece. Entonces vamos a definir una función de D a E
de la siguiente manera. Los puntos de f, la función puntos de f va a estar dada por la función que a cada x le asigna f de x bajo esta función f mayúscula, ¿no? Y la función omega f va a ser la que a cada abierto en y le corresponde su preimagen bajo u, ¿no? Y esta es una función continua en el sentido de sistemas topológicos. ¿Sí? Entonces, bueno, ya sabemos esos sistemas topológicos con estas funciones continuas también forman una categoría. Otra definición es que si tenemos dos funciones que van, una que va de D a E y otra que va de G a F, entonces digamos se define esta función, ¿no? Bueno, este par de funciones que resulta ser una función continua. Este ya es como una proposición, pero pues lo pongo acá de una vez. Que no es más que componer de entrada a entrada de nuestras funciones f y g. Pues también vamos a decir que una función de D a E es invertible si existe otra función que va de E a D, tal que cuando la componemos obtenemos las identidades, ¿no? En E y D respectivamente. Entonces, vamos a decir que dos sistemas topológicos son homeomorfos si existe una función continua e invertible entre ellos. En el sentido otra vez de sistemas topológicos. Un sistema topológico se dice espacial si es homeomorfo a un espacio topológico, pensando al espacio topológico como sistema topológico. ¿Okay? Si tenemos un sistema topológico D, ya un abierto de D, vamos a definir la extensión de A en D como la colección de puntos en D tales que X está relacionado con A, ¿no? Y si llamamos omega puntos D a la colección de todas estas extensiones, entonces tenemos el siguiente teorema. El par que está formado por los puntos de D con omega puntos de D, que es la colección de estas extensiones, es un espacio topológico al que llamamos espacialización de D. Y lo denominamos así, ¿no? Spat D. También tenemos esta función continua que es bastante obvia, que es el par punto C omega E, donde la función punto C pues es la identidad y omega E es la que a cada abierto le asigna su extensión. Y pues no es difícil comprobar que esa es una función continua. Y además tenemos este último resultado. Tenemos un espacio topológico E y F es una función continua de E a D. Existe una única función continua G de E al span de D, tal que F es G compuesta con E. ¿No? Si piensan en el diagramita, significa que con U. Bueno, esta es una función continua en el sentido de espacios topológicos, y esta es una función continua en el sentido de... No, perdón, esta es una función continua en el sentido de sistemas topológicos, y esta es una función continua en el sentido de espacios topológicos. ¿No? Y bueno, ya con eso quedamos en lo de sistemas topológicos. Y ahora vamos a pasar a qué es un local. Entonces, si tenemos A un frame, el local correspondiente a A es el sistema topológico D que definimos de la siguiente manera, ¿no? Para definir un sistema topológico tenemos que dar sus puntos, sus abiertos y la relación. Entonces, los puntos de D van a ser los morfismos de frames que van de el frame A al frame de Sierpinski. Los abiertos de D pues va a ser el mismo frame A. Y la relación va a estar dada de la siguiente forma. Un punto X está relacionado con un abierto A si solo si la evaluación de A bajo X es 1. ¿No? Y eso está bien definido, ¿no? Y se puede ver que en efecto es un sistema topológico. Entonces, vamos a decir el local A para referirnos al local correspondiente a. También, como ya habíamos hecho antes, la clase de locales con las funciones continuas, porque pues esto es un sistema topológico, podemos hablar de funciones continuas. Entre ellos forman una categoría que denotamos como log.
Y además se puede ver que la categoría de locales es la categoría opuesta a la categoría de frames. Porque acuérdense que cuando tenemos frames, lo que hacemos es voltear la función, ¿no? Entonces, en realidad lo que está haciendo esto es voltear los morfismos, y por eso resulta que la categoría de locales es la categoría opuesta a la categoría de frames, ¿no? Porque está volteando los morfismos. Pues vamos a decir que un sistema topológico es localizable si es homeomorfo a un local. Pues la localización de un sistema topológico D va a ser el local D que corresponde a los abiertos de D, ¿no? Si tenemos un sistema topológico, el local de D va a ser el local que corresponde a este prime, ¿no? Que son los abiertos de D. Y entonces vamos a tener el siguiente teorema, parecido al de sistemas topológicos. Si tenemos un sistema topológico D, entonces esta función, que está formada por puntos de P y omega P, donde puntos de P, bueno, como los puntos de P van de los puntos de D a los puntos de bueno, a ver, P es una función que va de los puntos de, claro, como estamos tomando los puntos de local, y los puntos de local eran morfismos de primes, entonces tenemos que dar la regla de asignación, ¿no? Que es esta, ¿no? La función que corresponde a este punto está dada por esta, ¿no? Esta evaluación en el abierto A es 1, si solo si X está relacionado con A. Y pues la función omega es de identidad, ¿no? Y se puede ver que esta es una función continua. Sí, que va de D al local de D. Y al revés, del local de D a D. Y entonces tenemos también esta conmutatividad del diagrama. Si tenemos un local E y F una función continua de D a E, va a existir una única función continua G que va del local de D a E, tal que F es la composición de P con G, ¿no? Y además tenemos esta otra proposición. Si tenemos X un espacio topológico, su localización va a ser espacial, ¿no? Es homeomorfa a un espacio topológico. Si tenemos D un local, entonces su espacialización D es localizable, es homeomorfa a un local. Y ya con eso ya tenemos los conceptos para ver qué es esto de la dualidad de Strong. Pues bueno, tomemos un espacio topológico, ¿no? Tomemos un espacio topológico, X tau. Ya sabemos que tau es un prime, ¿no? Entonces, como es un prime, le corresponde un local, ¿no? Es el local tau. Y este local, pues es un sistema topológico. Entonces, como es sistema topológico, lo podemos espacializar y vamos a tener la espacialización del local de tau. Es una pregunta natural, es preguntarse si después de llevarlo a los sistemas topológicos y regresarlo otra vez, obtenemos el mismo espacio topológico, ¿no? ¿Será que X tau es homeomorfo a la espacialización de su localización? Bueno, de la localización de su topología, ¿no? Sí, en general, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos a este espacio, R con la topología indiscreta, entonces el único morfismo de frames que vamos a tener de la topología indiscreta al frame de Sierpinski es ¿no? El que al vacío le asigne el 0 y a los reales le asigne el 1. Entonces, los puntos de la localización van a ser solo unipuntual X, ¿no? Si calculamos la extensión del vacío, pues no hay nadie relacionado con él. Sí, era ese que dijimos, X nunca está relacionado con el mismo. Este conjunto es vacío y la extensión de R es pues, el unipuntual X, ¿no? Y entonces la espacialización de la localización de tau I va a ser este espacio. El conjunto es el unipuntual X y la topología es esta, ¿no? La que tiene al vacío y al unipuntual X.
Digamos que sí se parece a la topología indiscreta, pero pues no es homeomorfo, obviamente, ¿no? Entonces, en general no se obtiene el mismo espacio. Pero vamos a ver unas condiciones bajo las que sí se obtiene el mismo espacio. De hecho, vamos a ver una condición necesaria y suficiente. Entonces, vamos a ver otra definición. Entonces, tenemos un prime y F es un subconjunto de A que sea superior cerrado y P un punto en P. Vamos a decir que F es un filtro si es cerrado bajo ínfimos finitos, ¿no? Vamos a decir que F es completamente primo si es inaccesible por supremos. Es decir, si tenemos un subconjunto de A tal que el supremo de S pertenece a F, entonces alguno de los elementos de S tiene que caer en F. Y decimos que P es primo si para cualquier subconjunto finito de A tal que su ínfimo es menor o igual a P, entonces alguno de los elementos de S es más chico que P, ¿no? Entonces, pues, es fácil ver que si P es primo, P no puede ser el máximo del prime, ¿no? Si tenemos un prime A, y X un punto en el local de A, acuérdense que los puntos en el local son morfismos de prime. Entonces, para J0 y 1 vamos a definir el J kernel de X como la colección de abiertos tales que su evaluación bajo X es J, ¿no? El 0 kernel es los que te dan 0 y el 1 kernel es la colección de los que dan 1. Entonces, tenemos la siguiente caracterización, ¿no? de estos kernels. Si tenemos un prime, vamos a decir que un subconjunto de A es el 0 kernel, perdón, vamos a tener que el local de un C, vamos a tener que F es el 0 kernel de un punto en el local, si F es un filtro completamente primo. Y vamos a tener que I es el 1 kernel de un punto de local, si I es la cerradura inferior de P para algún primo pena, ¿no? Entonces, vamos a ver unos ejemplos de esto. Bueno, antes, ¿esto qué nos dice? Como los morfismos los puntos de local son morfismos que van de A al frame de Sierpinski, entonces, y el frame de Sierpinski solo tiene al 0 y al 1, entonces, si decimos quién es el 0 kernel, pues ya dijimos quién es la función, ¿no? Si decimos quién es el 1 kernel, ya decimos también quién es la función. Entonces, para caracterizar los puntos que son estas funciones, estos morfismos de frames, pues también los podemos caracterizar como filtros completamente primos de la colección de abiertos, que es el prime, y también lo podemos caracterizar como elementos primos del prime, ¿no? Estas son dos formas. Para no estar trabajando con morfismos de frames, ¿no? Trabajamos con elementos primos y con filtros completamente primos. Y un ejemplo es ¿no? Si tenemos un espacio topológico y X un punto en X, entonces X, el complemento de la cerradura de X, obviamente es un abierto, ¿no? Y además resulta ser primo, ¿no? Y la demostración es bastante sencilla. Hay que demostrar que si el ínfimo de una colección finita de abiertos es menor o igual a este elemento, entonces alguno de esos elementos tiene que ser menor o igual a este. Pero pues como queremos ver el ínfimo finito, basta verlo para 2, se puede hacer inductivamente, ¿no? Entonces, nos tomemos U y B abiertos, tales que su intersección está contenida, porque sea nuestra relación de nuestra desigualdad. Entonces, suponemos esto, ¿no? Que U intersección B está contenido en el complemento de la cerradura de X. Pues eso quiere decir que la cerradura de X está contenida en la unión del complemento de U con el complemento de B. Pero pues obviamente X está en la cerradura de X, del unipuntual X, perdón. Y entonces X tiene que estar en el complemento de U o tiene que estar en el complemento de B.
Entonces, supongamos sin pérdida de generalidad que X está en el complemento de U. Pues como el complemento de U es un cerrado, porque U es abierto, pues la clausura del unipuntual X está contenida en el complemento de U. Y eso quiere decir que U está contenido en el complemento de la cerradura de X. Y eso ya prueba que esta cosa es prima, ¿no? Porque tenemos una intersección metida acá, entonces alguno de los dos tiene que estar ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, este es primo, ¿no? Pero pues pueden haber otros primos, ¿no? En este frame. Y cuando estos son los únicos primos en el prime, que sea una topología, pues le vamos a dar un nombre especial al espacio topológico. Les decimos que un espacio topológico es sobrio si los únicos primos de tau son los de esta forma, ¿no? El complemento de la cerradura de un unipuntual, ¿no? Y bueno, también se puede ver que si tenemos un espacio topológico y X en X, esta colección, que es la colección de abiertos que tiene al punto X, es un filtro completamente primo. También es bastante fácil verificarlo. Y tenemos una proposición que nos dice que algo es sobrio si solo si los únicos filtros completamente primos de tau son los de la forma UX, ¿no? Los que se definen en esta proposición. Entonces es como una dualidad también entre los primos y los filtros completamente primos. Entonces, un ejemplo es que si tenemos un local A, su espacialización, y es spat A, su espacialización es sobria. Y una proposición es cómo se compara ser sobrio con los axiomas de separación que vimos al principio. Y resulta que si un espacio topológico es T2, entonces es sobrio. Si es sobrio, entonces T0, ¿no? Y en T1 pues resulta que no juega, ¿no? Ser sobrio no es comparable con ser T1. Y para responder a la pregunta que nos hicimos sobre si después de espacializar la localización de una topología obtenemos un espacio homeomorfo al espacio original, pues la respuesta es que sí para los sobrios, ¿no? Si tenemos un espacio topológico que sea sobrio, entonces este es homeomorfo a la espacialización de la localización de su topología. Y ya esto responde la pregunta que habíamos hecho, ¿no? Y además, el ejemplo nos dice que si tenemos un local, su espacialización es sobria, ¿no? Así que de hecho, esta implicación es un sí, solo sí. Porque si tenemos un espacio que es homeomorfo a la espacialización de la localización de tau, pues esta espacialización es, por este ejemplo, es sobrio. Entonces, X tau también es sobrio. Bueno, porque ser sobrio es una propiedad topológica, algo que se me pasó a decir. Se puede comprobar también. Y ya, ¿no? Esto se llama dualidad de Stone, ¿no? Y es esta dualidad que existe entre los espacios topológicos sobrios y los locales, ¿no? Por estos dos resultados. Y bueno, eso sería un poco de esto. Y como conclusión, nunca dije cuál era la idea de la topología sin puntos. Y pues resulta que la idea de la topología sin puntos es estudiar las propiedades de las topologías, ¿no? Te olvidas del X, ¿no? Y las propiedades de las topologías, porque dijimos que las topologías son un prime, ¿no? Estudiar por ahí las propiedades de los espacios topológicos, pero ahora fijamos nada más en las topologías, ¿no? En sus propiedades de prime. Y esto es a través de los locales, ¿no? Porque si recuerdan la definición del local, el local dependía únicamente del prime. O sea, el conjunto de puntos que eran morfismos de primes entre el prime y el prime de Sierpinski, dependían de A, ¿no? Entonces los podemos como que olvidar y ya si nos sirven los usamos, pero no estamos usando como tal un conjunto de puntos y luego definimos una topología, ¿no? Sino con los locales nada más. Y bueno, ¿cuál es la diferencia de trabajar en espacios topológicos o trabajar en locales?
Sí, la mayoría de conceptos que hay en espacios topológicos se pueden trasladar a esta teoría de locales y también varios de ellos se pueden demostrar sin problema. La diferencia es que la demostración de estos resultados análogos se puede hacer sin el axioma de elección, algo que no sucede en la teoría de espacios topológicos, ¿no? Ahí sí usamos el axioma de elección. Por ejemplo, el teorema de Tisno, el producto de compactos es compacto. Para hacerlo general se tiene que usar el axioma de elección, pero para el análogo en locales, no se necesita usar el axioma de elección. La desventaja es la forma en que se define el producto en los locales, ¿no? Está más difícil definirlos, pero pues igual se puede hacer. Y entonces los locales pues son del gusto para la gente constructivista, ¿no? Que le gusta este tipo de lógica, ¿no? Pues ya eso sería todo. Y muchas gracias, Jordi. Muy interesante. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Jordi? ¿Quiera expresarlo? Ok. Yo tengo una, Jordi. No, profe. Cuando tomas un espacio topológico, X, tau, tú decías, bueno, defino un frame como con la relación de pertenencia, ¿no? No, defino un sistema topológico. Perdón, sí, un sistema topológico con la relación de pertenencia. Solo con esa bueno, es con la que trabajaste, pero imagino que con alguna otra se puede definir un sistema topológico también, ¿no? Seguramente, ¿no? O sea, es un ejemplo, pues. Es un ejemplo, sí, sí, porque Ajá. eso en realidad nos induce un funtor que va del espacio, de la categoría de espacios topológicos a la categoría de sistemas topológicos, ¿no? Con esta construcción de sistema topológico y lo que hacíamos acá con las funciones continuas, ¿no? Para generar una función continua entre sistemas topológicos. Y a eso, las dos cosas forman un funtor. No me acuerdo, creo que contravariante. Ujú. Ok, bueno, entonces digamos que esa es, para trabajar en esto es la estándar, ¿no? Sí, la estamos. Pero seguramente hay más. Ok, pero no conoces otra. No, no, no. Sí, no, te lo debo. Bueno, y adelante cuando hablaste de la relación que tienen con los axiomas de separación, dices, no hay, una relación entre el ser sobrio y el T1, así, en general, ¿no? Sí, sí. Tal como presentas tus flechas aquí. Pero No, ejemplo, claro. ¿existirá alguna propiedad, en la cual sí puedas decir, si es sobrio, entonces T1, o si es T1, entonces sobrio, dándole algo? Um, este, O sea, no desconozco. tienes que decirlo ahorita, si al menos sabes que existe algo. No, 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 es que esto no estaba tan, no era como que el principal enfoque que tenía el texto, ¿no? Entonces, Ujú. sí, no era algo que le interesara mucho. Ujú. Entonces, sí, sí, desconozco. Ok, pero sí, bueno, podría ser, ¿no? Una opción, tal vez, buscar algo que te dé ahí una relación entre esos. Pero bueno, Sí, quién sí, sabe. habría que preguntarle. Gracias, Jordi. ¿Alguien tiene alguna otra inquietud? ¿Algo más que quieran preguntarle a Jordi? Bueno, ahí puso una bibliografía, por si alguien se interesa en indagar.
tener algo donde revisar esto, ahí están los textos. Bueno, pues si nadie tiene alguna otra pregunta, vamos a felicitar a Jordi, darle un aplauso virtual y agradecerle su participación. Y pues agradecerles a todos su asistencia. La verdad es que ahora tuvimos bastante concurrencia. No sé si la mayoría de la gente que nos visitó hoy, todos sean de Perú, pero pues muchas gracias y esperamos que nos sigan visitando en el seminario, que siga llegando la información para que nos acompañe. Bueno, pues estén pendientes de la próxima sesión y pues muchas gracias a todos.